Hola a todos y bienvenidos al vídeo número 6 ya del método Friedrich completo, PLL. Esta vez vamos a ver una nueva permutación, no tan conocida como algunas que hemos visto, pero bueno, es la permutación de la E, ¿vale? Pero sí es típica de verla, ¿vale? A mí me ha pasado muchas veces, ¿vale? Y nada, es muy sencilla, o sea, es sencilla de verla, quiero decir, ¿no? Y básicamente hay que intercambiar las cuatro esquinas, ¿vale? Hay que intercambiar las cuatro esquinas así, ¿vale? Esto así y esto así, ¿vale? Es fácil de identificar porque no tenemos ninguna esquina hecha, ¿vale? Es básicamente eso. Y solo le veo una pega, que el algoritmo las primeras veces es muy incómodo hacerlo, ¿vale? A mí todavía me resulta incómodo hacerlo, ¿vale? Porque tienes que hacer así, luego... Bueno, es un poco incómodo, ¿vale? Aviso, ¿vale? O sea, no es como otros, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo identificarlo. Pues eso, no tenemos ninguna hecha y tenemos que fijarnos que se intercambian así, ¿vale? O sea, no podemos hacer el algoritmo que se intercambien estas... O sea, que se intercambien estas dos, no sé si me entendéis. O sea, que este iría aquí y este aquí. Y no va a funcionar porque esta no va aquí ni esta aquí, ¿vale? Tenéis que fijaros bien en colocar el cubo de forma que se intercambien así, en vertical, ¿vale? No así, ¿vale? Sino así. Entonces, en este caso, pues os enfrentáis aquí y se intercambian así, os enfrentáis aquí y se intercambian así, da igual, ¿vale? Así que nada, vamos a decir la notación, ¿vale? Lo vamos a colocar así, importante, ¿vale? Estas dos se intercambian y estas dos. Entonces, hacemos x' o x, no sé, todavía no lo tengo claro. Nos enfrentamos a la cara amarilla y hacemos r, u', r', d, r, u, r', d', r, u, r', d, r, u', r', d'. Es una secuencia bastante sencilla, pero un poco incómoda, ¿vale? Porque primero tienes que hacer x y luego aquí lo haces con la derecha y tienes que dar el d' con la derecha. No sé si me entendéis, ¿vale? Y aquí tienes que ir cambiando de lado los dedos para hacer d, ¿vale? Es un poco incómodo, pero es así, ¿no? Lo podríais hacer desde aquí, ¿vale? Desde la cara, pero para hacer tendréis que hacer b, ¿vale? Que eso también es incómodo, así que mejor hacer d, que es menos incómodo, y hacer u, ¿vale? Tips, no sé, ninguno en realidad, ¿vale? Simplemente aprovechar el primer d' y subir, ¿vale? Pero no tiene mayor cosa, ¿no? Esto sería así, ¿vale? No tiene más. Así que nada, esa es otra de las permutaciones de Friedrich, ¿vale? El método Friedrich completo. Así que nada, nos vemos en el séptimo vídeo, si no me equivoco, sí, séptimo vídeo de PLL. Nos vemos, hasta la próxima.